El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo nunca sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el designio amoroso y lleno de tanta bondad, misericordia y también de tanta verdad de nuestro Padre Dios para con nosotros, todos tenemos la posibilidad y tenemos acceso al conocimiento de su voluntad. Todos tenemos la posibilidad y tenemos la capacidad y los elementos suficientes para conocer cómo es el amor de Dios. Y una vez conociendo ese amor, teniendo pleno conocimiento de Él, no por la experiencia intelectual, porque es limitada para conocer el amor de Dios, es limitada también para escudriñar el amor de Dios, y es limitada también para comunicar el amor de Dios, sino por la acción del Espíritu Santo. La experiencia misteriosa y sobrenatural de la gracia de Dios que puede mostrarnos a cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, quién es Dios, cómo es su amor, cuál es la verdad de su amor, qué es lo que admite y no admite su amor, qué se conjuga y qué no se conjuga con su amor. Y esa es la grandeza del amor tierno, del amor solícito, de la autoridad misma de Dios, de Él como principio. Que Dios no se deja encasillar por ninguna reflexión teológica. Dios no se deja encasillar en ninguna especulación humana. Dios no se deja encasillar en el consenso de una mayoría que piensan esto de Él, dicen esto de Él, hablan esto de Él. Porque no quiso dejarse encasillar por los límites humanos, por la limitación humana. Él quiso darse a conocer a sí mismo en el corazón de cada uno y de cada una. Él quiso darse a conocer, y antes de darse a conocer como Él es cuando nos creó, nos capacitó a todos, hombres y mujeres de toda índole, de toda cultura, de toda lengua, de toda nación, para poderlo conocer. Y esa es la gran verdad que Pablo y Bernabé comenzaron a predicar a los gentiles. Esa es la gran verdad que hizo entrar en conflicto a algunos legalistas dentro del pueblo judío
y dentro de la misma Iglesia Católica naciente. Es la verdad que el Concilio Vaticano II nos anunció con claridad que todo hombre y mujer de buena voluntad, con recta intención, con un puro corazón, porque busca la verdad por sí misma, no con intereses humanos, personales, ni con intereses consensuales, sino porque busca la verdad y quiere encontrarla como es ella en sí misma, tiene la posibilidad de conocer a Dios. Y esto es maravilloso. Por eso los gentiles, los paganos, que para el criterio judío no tenían la posibilidad de entrar en este camino salvífico si no hacían las prácticas que ellos imponían, entonces se quedan perturbados y atónitos de que Pablo y Bernabé estén anunciando a Cristo y no les estén imponiendo las prácticas que ellos ya realizan para poder tener conocimiento de Dios y para tener conocimiento de su amor. Y se despiertan los celos y las envidias y quieren imponerle a la gente una cantidad de prácticas piadosas, que son piadosas, devocionales, religiosas, para que se puedan salvar. Y Pablo y Bernabé dicen: no, Señor, no es así. Con que cada uno crea en su corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es el único Salvador, y que obedeciéndole a Él, imitándolo a Él y haciendo todo lo que Él pide, con que cada uno ser humano crea y acepte esta verdad y comience a seguir a Jesús, a imitar a Jesús en todo, será salvo. No necesita más. Y por eso algunos intelectuales teológicos se sofocaron. La grandeza del amor de Dios, ¿en qué consiste? En que el Padre nos mostró todo lo que Él era en la persona de Cristo. No hay ningún canal de internet, ni YouTube, ni Facebook, ni Twitter, ni estos que tengan esta facultad divina. Son ayudas, solo medios, sí, pero ellos no son los que nos muestran quién es Dios. No es el mundo de la ciencia, de la cibernética, siendo una ayuda buena, pero no absoluta, los que nos muestran quién es Cristo. ¿Quién es Dios? Solo Cristo. Y por eso Jesús nos dice hoy: a ustedes yo ya no los llamo siervos, no los llamo esclavos, no los llamo asalariados. Todas las figuras existentes que han habido a lo largo de la historia de la relación de un trabajador con su patrón o con su empresa, ustedes para mí no son eso. Ustedes son mis amigos, porque yo les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Yo les he mostrado todo lo que yo he visto a mi Padre. Y nadie conoce al Padre como lo conoce el Hijo. Nadie. Nadie ha visto al Padre como lo ha visto al Hijo. Nadie ha contemplado al Padre como lo ha contemplado el Hijo. Nadie ha tenido una experiencia tan grande del amor de Dios Padre como lo ha tenido Cristo Jesús, porque lo ha tenido desde toda la eternidad. Y eso fue lo que Él vino a mostrarnos. Y por eso Pedro, cuando salió a predicar después de Pentecostés, dijo: que lo sepa todo Israel, toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Mesías a Cristo. Y es en Él que tenemos vida, y vida en abundancia. Y por eso el Señor hoy nos dice: no fueron ustedes los que me eligieron a mí, fui yo quien los elegí. En otra palabra, antes de que nacieras, antes de que estuvieras en el seno materno, yo ya te había visto, ya te había elegido, ya te había amado, y yo ya te había destinado. No fueron ustedes, fui yo quien pensé en ustedes, fui yo quien los amé.
Fui yo quien los he acompañado. Y por eso el reclamo del Señor a través del profeta Oseas con Israel y con Judá y con Efraín, porque le dice, yo les daba de comer, yo los acariciaba, yo los acompañaba, y ellos no se daban cuenta que era yo. Y todos esos gestos de amor y de ternura iban y se los agradecían a otros, y no a mí. Sabiendo que era yo, fui yo quien los liberé. He sido yo quien los he asistido siempre, quien los he acompañado. Y ellos, confundidos por ignorancia, fueron a darle mi gloria, la gratitud por mi acción a otros. Y por eso nos convertimos en idólatras tan fácilmente. Somos lo que somos, dirá San Pablo, por gracia de Dios. El mismo San Pablo en la carta a los Filipenses nos va a decir, es Dios incluso quien nos mueve a querer. San Agustín, tomando estas mismas palabras, dice, es Dios quien nos mueve a desearlo, porque hasta el deseo de ser buenos, de ser santos, de ser fieles, de amar a Dios, de amar al prójimo, nos lo pone Dios. Todo procede de Él, y ese es su amor. Y por eso nadie queda excluido ni imposibilitado para conocer este amor. Porque desde el momento de la creación, Dios nos capacitó y nos posibilitó el conocimiento de este amor. Y el que no conoce a Dios amor es porque no quiere. Es así de sencillo. Quien no ha llegado a este conocimiento del amor del Padre debe revisar su corazón, porque tal vez no lo está buscando con rectitud. Tal vez tiene otros intereses y no Dios. Y tal vez está utilizando a Dios para alcanzar sus propios fines. Quien no conoce el amor de Dios hoy es porque no lo quiere conocer. Dios se regaló, se dio en abundancia, en plenitud. Y todos tenemos la posibilidad de conocerlo. Si no lo estamos conociendo, es porque nos estamos dejando entretener en otras cosas que no son el Señor, que no son lo fundamental. Hoy en los Hechos de los Apóstoles, después de toda esta experiencia acalorada, perturbadora y hasta violenta dentro de la iglesia, que estaba generando división, angustia, mucho sufrimiento y tristeza, incluso en el corazón del apóstol Pablo y de Bernabé, por algunos que se metieron a confundir a la gente, a ponerle una cantidad de prácticas, de pesos religiosos y piadosos que no los conducía a Cristo, que no los conducía a la Eucaristía, que no los conducía a la vida sacramental, que no los conducía a descubrir el amor de Dios en Cristo, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía. Una cantidad de prácticas y de métodos y de talleres y de cosas que no los conducía a descubrir a Cristo en su palabra, que no los conducía a descubrir a Cristo en la iglesia, que no los conducía a descubrir a Cristo tal y como Él era en el sacramento del bautismo. Y la gente ya estaba poniendo las esperanzas porque querían salvarse en esa cantidad de prácticas y de criterios y de normas y de leyes, porque solamente así se iban a salvar. Y esto generó perturbación al interno de la iglesia, porque Pablo y Bernabé, con fuerza y con firmeza, con valentía, con celo, con indignación, discutían y le decían a la gente que no se dejara engañar. Y esto provocó que los apóstoles tomaran cartas en el asunto y se reunieran en un concilio en Jerusalén para ver qué era lo que estaba pasando, y el Espíritu Santo habló. Vino la confusión porque el demonio aprovechó corazones que no eran rectos, corazones heridos, corazones que no estaban buscando verdaderamente a Dios, y el diablo utilizó esos corazones como vehículos para confundir la comunidad. Y por eso hoy llega esta hermosa conclusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dicen los apóstoles y los presbíteros,
el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que no les impongan más cargas de las que ya Pablo y Bernabé les han estado anunciando. Y lo único que les recordamos y les pedimos es que se cuiden de la impureza sexual y afectiva, la fornicación. Cuidado. Cuidado con la carne inmolada de los ídolos. Cuidado con poner la confianza en eso que está inmolado a los ídolos. Y cuidado con la sangre de aves estranguladas. ¿Por qué? Porque todas estas cosas desvirtuaban la confianza en el Señor. Todas estas prácticas desvirtuaban el deseo de encontrar amor y ya no lo buscaban en el Señor, sino en las personas. ¿De dónde viene la impureza? ¿Qué es la impureza sexual? Buscar complacencia, buscar un poco de relajo y de paz en los desórdenes sexuales, tanto en la imaginación como mirando con complacencia para satisfacerse como una droga lo que no se debe mirar. El que está dominado por la lujuria encuentra paz y relajo en sus imaginaciones perversas y se recrea en eso. Y eso es una droga. Y pobres almas. ¿Y qué nos enseña la pureza sexual? Que miremos a Cristo, lo miremos en la Eucaristía, que aprendamos a contemplar su belleza, su amor puro, tierno, verdadero. Y se limpia la imaginación con eso. ¿Ya? Alguien llega y descubre el abrazo y el amor tierno, el amor delicado de Dios Padre en Jesús, y ya se le acaban esos desórdenes sexuales. Pero pobres de los que se dejan arrastrar de eso. Viven perturbados a toda hora y perturban. Desorientan la imagen de Dios. No son capaces de transmitir y comunicar un verdadero amor al prójimo. Por eso dice Jesús, ámense los unos a los otros, no de cualquier manera. Amor al prójimo, tenemos muchos modelos hoy en la sociedad. ¿Cuántas obras de beneficencia material no existen hoy? Cantidades. Nuestro presidente está comprando tierras por cantidades para regalarle a los más pobres, a los indígenas, y lo está haciendo. ¿Pero eso es verdadera caridad? ¿Qué comenzó a hacer el gobierno venezolano? Hugo Chávez, regalarle a la gente casa, mercado, a todo el mundo. A todo el mundo. ¡Ay, qué obra caritativa tan bonita! Ese no es el verdadero amor. El verdadero amor es como Dios lo da. Y por eso es mentira que alguien que no experimente y no esté viviendo en la pureza del amor de Dios sea capaz de amar verdaderamente al prójimo. Es una filantropía. Es una mentira. Una caridad sin fe, sin el vínculo de la fe, no es verdadera caridad. Es una caricatura que termina corrompiendo a las personas. Como es de bueno ir a acoger a los indigentes y hacer obras de beneficencia con ellos para que yo me vuelva famoso entre ellos. Eso no es caridad. Hay un fin de por medio y es mi fama. Y para eso no hago la caridad, es para que ellos conozcan a Cristo. Para que Cristo sea conocido por parte de ellos, sea buscado. Les ayudamos a los que no tienen para que se acerquen al Evangelio. Pero una cantidad de obras de beneficencia donde no hay encuentro con Cristo. Donde no hay experiencia con Jesús. Donde no hay renuncia al pecado. Donde no hay renuncia a la esclavitud. Eso termina dañando a la persona. ¿Ustedes creen que hicieron todos estos gobiernos comunistas? Darle a la gente para volverlos perezosos, incapaces de trabajar. Y a los que estaban en el desorden, pues, ay, aquí me están dando todo, pues mejor aquí me llega y vivo en mi desorden.
y cómo nos vamos volviendo codependientes del dependiente. Cuando uno le ayuda a un drogadicto, tiene que ayudarle, hay que hacer obras de beneficencia para que salga de su esclavitud, para que encuentre a Cristo, no a mí, porque yo no lo puedo sacar de esa esclavitud. El único que lo puede sacar es Jesús. Para que termine amando a Jesús en la Eucaristía y dependiendo de Jesús en la Eucaristía. Y si no, caemos en el paternalismo y en el maternalismo. Y eso no es el amor que Jesús nos está pidiendo. Jesús vino a entregarse, se dio totalmente para que nosotros descubriéramos que había un amor más grande y era el amor del Padre. Y por eso el Espíritu Santo y nosotros, dicen los apóstoles, no les vamos a imponer más cargas que las que ya están establecidas. Cristo es el Señor, el único Salvador, el único liberador. Un corazón que todavía no logra encontrar la libertad en Jesús es un corazón que nunca va a ayudar al prójimo verdaderamente a llegar a lo verdadero. Quien no vive de la experiencia del amor de Dios tampoco va a comunicar una experiencia del amor de Dios. Se comunica a sí mismo, comunica otras cosas. Quien no vive en la plenitud del amor de Dios tampoco va a transmitir esa plenitud de ese amor. ¿Y qué termina siendo la gente? Una esclava de sí mismo, de sí misma. Y instituciones así hay en la iglesia. Y sacerdotes así hay en la iglesia. Que no llevan la gente a Cristo. Que no conducen la gente al Señor. Las hacen codependientes de ellos, de sus doctrinas, de sus posturas teológicas o espirituales o pastorales o dogmáticas, auténticos consumidores de ellos. En las redes sociales esto abunda. Y el Concilio Vaticano II nos hizo una advertencia a todos los cristianos: cuidado con convertirnos en receptores pasivos de la información. Y hay gente que es pasiva, no reflexiona. Ay, Padre, ¿por qué te sientas a escuchar esto 1 y 2 horas y todos los días? Padre, porque me siento bien. ¿Y estás reflexionando sobre el contenido? Alguien un día me dijo: Padre, mire, este sacerdote está hablando del mal menor y dice que en las elecciones sí es posible. Y es un sacerdote parece que muy seguido. Yo como utilizo es el catecismo, la palabra de Dios. Y entonces le dije: mira, hija, eso no está bien. Me dijo: Padre, la gente ya le escribió. Y entonces al otro día dijo: bueno, no lo llamemos mal menor, llamémoslo bien mejor. Le dije: peor. Y si tú sigues escuchando eso, te haces un consumidor pasivo de errores. Y eso no es casto, eso no es puro. Si tú ya le escuchaste errores a una persona y no los quiso corregir y no se retractó públicamente, no sigas ahí. Cuida la fe, cuida tu corazón. Cuida tu deseo, porque se puede contaminar y tú te puedes convertir en un esclavo, en una esclava de eso. Padre, yo tengo la capacidad, peor, eso se llama presunción. Yo tengo el control. Está como el que dice: Padre, yo no soy alcohólico. Yo todos los días voy y me tomo 2 o 3 traguitos, pero yo sé hasta dónde lo manejo. Y todos los días tiene que ir a tomarse el traguito porque el trago es el que lo domina y no se ha dado cuenta. Yo sé hasta dónde consumo, Padre. Yo solamente consumo un poquito y no más. Yo tengo el dominio y díganle que deje consumir ese poquito para que vea cómo se pone. Quiere decir que ya es una esclava de eso. Ya lo domina, ya la domina. Consumidores pasivos nos volvemos. Después de esta tormenta tan tremenda que hemos tenido en la iglesia, de confusión, como lo está mostrando los Hechos de los Apóstoles, por fin está llegando la claridad.
Y dice aquí los Hechos de los Apóstoles que al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Una de las cosas hermosas en las congregaciones de los cardenales, por lo poco que se sabe, es que los cardenales sí estaban preocupados por la confusión y la división que hay, y la polarización al interno de la Iglesia. Porque no había claridad sobre muchas cosas. Y pedían que el Papa que fuera elegido pues diera claridad. Y el Papa León XIV está respondiendo a eso. Porque es que ha habido confusión en la Iglesia. Y el Espíritu Santo es maravilloso. Ya había gente y obispos y todo, y sacerdotes predicando que no hay necesidad de esfuerzo para salvarse. Que uno solamente se salva porque la misericordia de Dios es grande y ya. Por lo tanto, no hay que hacer ningún esfuerzo para ir a buscarla, ni renunciar al pecado, ni nada de eso. No, basta que la misericordia de Dios exista, que Dios sea misericordioso y ya. Nos metemos todos en ese saco de la salvación y todos vamos para el cielo. Y ya empezó el Papa León XIV a decir que sin el esfuerzo no es posible. Que la salvación es un misterio, entra dentro del misterio del amor de Dios, porque Dios derrama su amor y quiere salvarnos, pero respeta la decisión de cada ser humano. Y el ser humano tiene que esforzarse por acoger esa salvación, tiene que esforzarse por buscarla, tiene que esforzarse por encontrarla. Y el que se duerma y no la busque, ¿cómo va a quedar? Allá cada uno responde. A todos Dios nos dio las mismas posibilidades. Hay unos que se esfuerzan más que otros. A todos Dios nos está ofreciendo la misma misericordia. Hay unos que creen en ella más que otros. Hay unos que aceptan las exigencias morales del Señor para llegar a esta salvación, otros no. Dicen, no, yo prefiero un camino cristiano a mi manera. Ah, bueno, sígalo viviendo a su manera. Vaya, haga lo que quiera, que tiene la libertad para eso, pero después obtendrá los frutos de hacer lo que quiera. Y esta sociedad es una sociedad marcada por la rebeldía. Son demonios, no las personas. Esos demonios que sutilmente confunden a las personas en el corazón y les crean resistencia a toda exigencia moral, a toda exigencia de santidad que nos trae el amor de Dios. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Viviendo en el libertinaje no somos amigos de Cristo. Viviendo en el libertinaje no vamos a amar al prójimo, porque Cristo no vivió así. Anhelando que un día la Iglesia relaje y flexibilice un poco la moral cristiana y la moral sexual y lo doctrinal, teniendo esa esperanza en el corazón, ya eso es torcido. O como hay sacerdotes que anhelan y tienen su esperanza puesta en que la Iglesia rapidito quite el celibato sacerdotal. Desde el siglo IV hay sacerdotes con esa esperanza. Y ya llevamos más de 16 siglos y no le ha podido cumplir. Y se han muerto y han quedado defraudados. ¿Qué estamos esperando nosotros? Que se relajen un poco las cosas, que se flexibilicen, que no sea la exigencia de Bernabé y Pablo que iban por las comunidades y les decían tienen que renunciar a la vida de pecado, renuncien a la fornicación, renuncien a la injusticia, renuncien a la idolatría. ¿Qué queremos eso? ¿Callar a Pablo y a Bernabé? Que iban y le decían a la gente, con esas impurezas no pueden vivir, no pueden acercarse a Dios. ¿Qué queremos eso? Y por eso querían callar a Pablo y a Bernabé. Porque ellos decían que la comunión con el Señor, la alegría con el Señor, el amor con el Señor, estaba en la renuncia al pecado. En Éfeso toda la mayoría de la gente practicaba brujería y llegó Pablo y les dijo, no Señor, si siguen practicando eso se condenan. ¿Y qué hizo la gente? Fue y quemó
eran pilones y pilones de libros de brujerías. Y a la gente le dijo, y no pueden seguir comprando ídolos y teniendo ídolos en sus casas, bótenlos. Y la economía de Éfeso se sostenía de la fabricación en gran parte de ídolos. Estaban quebrando las empresas de orfebres. Y por eso a Pablo lo comenzaron hay que callarlo. ¿Cuál es el problema? Esa predicación de Pablo. Pablo le decía a las comunidades, cuidado con aquellos que dicen que entonces hay que seguir pecando y haciendo el mal para obtener la misericordia de Dios. No, señor, eso no es. E incluso algunos levantaron un falso testimonio de que Pablo promovía el mal menor, ¿sí?, o mayor, o mediano. Lo trae la carta a los romanos, que para alcanzar el bien. Y Pablo, no, señor. No, el mal conduce a la muerte y nos hace servidores del demonio. A ese Pablo hay que callarlo. Y eso lo intentaron hacer ante la autoridad de la iglesia. ¿Y con cuáles se salió el Espíritu Santo? Se salió con las suyas. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Que se relajen un poco las cosas para poder vivir contentos y felices? ¿E irnos por el camino de la perdición? No, Señor. La iglesia es clara y el Señor ha sido claro y nos ha dado a conocer su voluntad. Y por eso tenemos que alabar y bendecir al Señor. Y esto produce mucha alegría y mucho descanso cuando la claridad de la iglesia se va levantando. Es que la iglesia siempre ha sido clara, siempre. Y si nuestra esperanza es que no, que la iglesia permita una relajacioncita, pues tampoco tiene que mirar toda la parte sexual de esa manera como la mira, ¿no? Pues que acepte que a mí me gusta esto y que yo tengo esta lucha y que no me diga que eso está mal para yo no sentir esa sofocación en mi conciencia. Tengo la esperanza de que eso pase, que llegue alguien que sea una madre verdadera y un padre verdadero que me acepte estas cosas. ¿Esa es nuestra esperanza? Entonces no está en Cristo. Y por eso los mandaron a que se abstuvieran de la fornicación y de todo esto, porque la esperanza tiene que estar en la pureza de corazón. Cuando ustedes puedan, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2520, lo que dice tan hermoso frente a la pureza y a esto que los apóstoles recuerdan. Dice, el bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados. De todos. Ya no somos esclavos del pecado y no tenemos por qué seguir pecando. Porque el bautismo, a los que somos bautizados, el bautismo nos confirió esa gracia. Pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia, es decir, la tendencia de la carne y los apetitos desordenados. Con la gracia de Dios consigue el triunfo. Si uno cae es por descuido de uno, no por culpa de nadie, ni de las circunstancias, ni del ambiente familiar que tuve en el pasado, es que fue muy duro. La gracia de Dios es superior a eso. ¿Qué es que tuve un ambiente familiar? No importa, la gracia de Dios es superior y sana todo eso. Y suple y da más todavía de lo que me hubieran dado mi familia, mis hermanos y hermanas. De lo que me hubiera podido dar mi esposo o mi esposa, mis hijos o mis hijas. La gracia de Dios da muchísimo más. Entonces, ¿cómo debe ser esa lucha? Dice el Catecismo, mediante la virtud y el don de la castidad. ¿Y en qué consiste esa castidad? Un corazón recto, hermanitos. No podemos tener esperanza, ay, que mañana cuando tenga esto me den este gustico, cuando ya sea esto, ya me puedo dar la relajación en esto. No, eso no es un corazón recto.
Que mañana, como algunos pensaban, nos toque un papa así bien relajado y que, ¿sí? No. Pues la esperanza a algunos se les cayó, ¿sí? Y se les está cayendo de día en día, ¿sí? Y se les va a seguir cayendo a los que... No es recto. Un corazón recto, indiviso. ¿A quién tenemos que estar buscando nosotros? ¿Cuál amor tenemos que estar persiguiendo? Para eso es la castidad, el amor del Señor. Padre, es que yo estoy esperando que mi esposo se convierta para que me trate como una reina, ¿sí? Y cuando llegue a la casa me reciba con violín, guitarra y todo, y con mariachi y todo lo que me gusta. Eso no es recto. Tú tienes que esperar es que encuentres el amor desbordante de Dios por ti. Padre, es que estoy esperando que mi esposa debe ser tan malgeniada, tan esto. Te vas a quedar esperando toda la vida así. Tu esperanza tiene que estar puesta en el Señor. Padre, es que estoy esperando, un sacerdote dirá, que me cambien al obispo para que cuando llegue otro, que me cambien, o un religioso, una religiosa, que me cambien de superior para cuando llegue otros. Eso no es recto. Quiere decir que no estás buscando a Dios. Tu esperanza no está puesta en Dios. Yo tengo la esperanza puesta, Padre, tengo una cantidad de deudas que me encuentro un maletín con toda la plata que necesito para... No. Mediante la virtud y el don de la castidad lo podemos encontrar y luchar contra esa inclinación. Mediante la pureza de intención. ¿Qué es la pureza de intención? Yo quiero encontrar la voluntad de Dios como ella sea y realizarla como ella sea. No importa lo que me pida. Si mañana la voluntad de Dios me dice, me entregas a Isaac, tu hijo, al que más amas, al único, se lo entrego ya. Estoy dispuesto a lo que sea por Dios. Me entregas ese patrimonio económico con el que has luchado toda tu vida, me lo entregas todo, te lo voy a pedir. Listo, Señor, lo que quieras. Si de Dios lo he recibido, dice Job, pues a Dios se lo entrego. Bendito sea el nombre del Señor. Mediante la pureza de intención, que lo único que nos interesa es la voluntad de Dios. Mediante la pureza de mirada, lo que tenemos en nuestra imaginación. ¿En qué nos recreamos? Porque uno puede utilizar la imaginación. Cuando yo esté allá parado y todo el mundo me esté alabando así como los artistas y yo sea el atractivo de todo el mundo y todo. No, ahí te estás complaciendo en ti mismo, en las vanidades del mundo. ¿Cuál es mi alegría? Que todos estén doblegados ante Cristo, que amen a Jesús, que encuentren el amor de Dios, que vivan de Él. Eso es muy puro. Esas miradas a nuestra imaginación. Hay gente que se recrea en imaginaciones morbosas y se complace en eso. No, eso ya hay que desecharlo. En nuestra imaginación tiene que estar la belleza de Dios. Y tenemos que aprender a mirar puramente a las personas, como hijos e hijas de Dios y como templos del Espíritu Santo, y aprender a cuidar su belleza y a valorarla como una obra maravillosa del Señor. A nosotros la castidad no nos manda a mirar cuerpos, no nos manda a mirar ojos, rostros bellos, donde se contempla más fácilmente la belleza de Dios en una criatura. Uno mira a un indigente sucio, hasta su carita cicatrizada de los ojos, y allá en el fondo puede descubrir todavía la belleza de Dios. Todavía. Y tenemos que aprender a buscar la pureza en la mirada. Una persona no me sirve por la cantidad de plata que tiene, por los títulos políticos, poderes políticos, la pureza de mirada.
Eso es. Y mediante la oración, decía San Agustín, creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, las cuales no sentía en mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito, que nadie puede ser continente si tú no se lo das. Nadie crea que va a alcanzar la pureza del corazón si no se esfuerza por buscar al Señor en la oración y en la Eucaristía. Nadie puede vivir la plenitud, en el caso sacerdotal o la vida consagrada, la plenitud sexual en la castidad o en el celibato, si no ora, si no busca en muchos momentos al Señor, no durmiéndose ante Él, siendo consciente de su presencia bella y maravillosa en la Eucaristía, no perdiéndonos ni un segundo de esa belleza que se pone ante nosotros, que es Dios mismo en la Eucaristía. Así se purifica el corazón y se purifica el apetito y el desorden sexual y afectivo. ¿Cómo no van a haber desórdenes hoy en la vida sacerdotal y religiosa si hay pocos enamorados de la belleza del Señor? Pocos buscadores de su belleza. Pocos que se sienten atraídos por su belleza. El Señor es tan hermoso que hasta crucificado y herido se vuelve más hermoso. Y cada que lo contemplamos a Él, nos llenamos de esa alegría y de esa esperanza de la belleza sobrenatural. Porque se deja mirar por nosotros. Y cuando uno se encuentra con esa mirada de Jesús, a uno se le acaba todo, ¿sí? Todo es, uno se siente en el mismo cielo. Y desearía nunca que nada lo separara a uno de esa mirada. Esa bella canción tradicional que dice, tú has venido a la orilla, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Encontrarse uno con esa sonrisa de Jesús, con esa caricia tierna de Jesús tan limpia, que cuando nos abraza y nos toca, nos hace volar a la eternidad inmediatamente, nos hace soñar con lo sublime. Para eso es la oración, para descubrir toda esa bondad tierna del Señor, y sí que la sentimos, y sí que la experimentamos y cada vez más en la Eucaristía y con el poder de su palabra. Por eso busquemos lo más esencial que hoy nos pide el Señor, que es su amor, para que amemos con su mismo amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.